El Zarco, de Ignacio Manuel Altamirano. Audiolibro. Capítulo 8. ¿Quién era el Zarco? Entretanto, y a la sazón que Manuel examinaba sus nuevas alhajas, el Zarco, después de haber dejado las orillas de Yautepec y de haber atravesado el río con la misma precaución que había tenido al llegar, se dirigió por el amplio camino de la hacienda de Atlihuayán al montañoso por donde había descendido y que nos conducía a Xochimancas. Era la medianoche y la luna, envolviéndose en espesos nubarrones, dejaba envuelta la tierra en sombras. La calzada de Atlihuayán estaba completamente solitaria y los árboles que la flanqueaban por uno y otro lado proyectaban una oscuridad siniestra y lúgubre, que hacían más densas los fugaces y pálidos arabescos que producían los cocuyos y las luciérnagas. El bandido, conocedor de aquellos lugares, acostumbrados, como todos los hombres de su clase, a ver un poco en la oscuridad, y más que todo, fiado en la sensibilidad exquisita de su caballo, que al menor ruido extraño aguzaba las orejas y se detenía para prevenir a su amo, marchaba paso a paso, pero con entera tranquilidad, pensando en la próxima dicha que le ofrecería la posesión de Manuela. Por fin, aquella hermosísima joven, cuya imagen había enardecido sus horas de insomnio durante tantos meses, cuyo amor había sido su constante preocupación aún en medio de sus más arriesgadas y sangrientas aventuras, y cuya posesión le había parecido imposible cuando la vio por primera vez en Cuernavaca y se enamoró de ella, iba a ser suya. Enteramente suya, iba a compartir su suerte y a hacerle saborear los dulcísimos placeres, los dulcísimos deleites del amor. A él que no había conocido hasta ahí verdaderamente más que las punzantes emociones del robo y del asesinato. Su organización grosera y sensual, acostumbrada desde su juventud al vicio, conocía, es verdad, los goces del amor material, comprados con el dinero del juego o del robo, arrancados en medio del terror de las víctimas en una noche de asalto en las aldeas indefensas. Pero el Zarco sentía que no había querido nunca ni había deseado una mujer con aquella exaltación febril que experimentó desde que comenzó a ver a Manuela, asomada a su ventana, desde que la oyó hablar, y más todavía desde que cruzó con ella las primeras palabras de amor. Jamás, desde que siendo niño todavía abandonó el hogar de su familia, había sentido la necesidad imperiosa de unirse a otro ser, como la sentía ahora, de unirse a aquella mujer tan bonita y tan apasionada que encerraba para él un mundo de inesperadas dichas. Así, reparando en su memoria todas las escenas de su niñez y de su juventud, encontraba que su carácter bravío y duro habían rechazado siempre todo afecto, todo cariño, cualquiera que fuese, no habiendo cultivado sino aquellos de que había sido sacado provecho. Hijo de honrados padres trabajadores en aquella comarca, que habían querido hacer de él un hombre laborioso y útil, pronto se había fastidiado del hogar doméstico en que se le imponían tareas diarias o se le obligaba a ir a la escuela. Y aprovechándose de la frecuente comunicación que tienen las poblaciones de aquel rumbo con las haciendas de caña de azúcar, se fugó, yendo a acomodarse al servicio del caballerango de una de ellas. Allí permaneció algún tiempo, logrando después, cuando ya estaba bastante diestro en la equitación y en el arte de cuidar los caballos, colocarse en varias haciendas en las que duraba poco, a causa de su conducta desordenada, pues Aragán, por naturaleza y por afición, apenas era útil para esos trabajos serviles, consagrando sus largos ocios al juego y a la holganza. Por lo demás, en todo ese tiempo no recordaba haber sentido ni simpatía ni adhesión a nadie, permaneciendo poco tiempo en cada lugar, sirviendo todos los días en cada hacienda y cultivando relaciones de caballeriza o de juego que duraban un instante y que se alteraban con frecuentes riñas, que las convertía en enemistades profundas. Él verdaderamente no había tenido amigos, sino compañeros de placer y de vicio. Al contrario, en aquellos días su carácter se formó completamente y ya no dio cabida en su corazón más que a las malas pasiones. Así, la servidumbre consumó lo que había comenzado
la holgazanería y los instintos perversos que no estaban equilibrados por ninguna noción de bien, acabaron por llenar aquella alma oscura como las algas infectas de un pantano. Él no había amado a nadie, pero en cambio odiaba a todo el mundo. El hacendado rico cuyos caballos ensillaba y adornaba con magníficos jaeces, al obrero que recibía cada semana buenos salarios por su trabajo, al labrador acomodado que poseía fecundas tierras y buenas casas, a los comerciantes de las poblaciones cercanas que poseían tiendas bien abastecidas y hasta los criados que tenían mejores sueldos que él. Era la codicia complicada con la envidia, una envidia impotente y rastrera, la que producía este odio singular y esta ansia frenética de arrebatar aquellas cosas a toda costa. Naturalmente, los amores de los demás le causaban irritación, y aquellas muchachas que según su posición amaban al rico, al dependiente o al jornalero, le inspiraban un deseo insensato de arrebatarlas y de mancharlas. No había entre todas una que hubiera fijado los ojos en él, porque él tampoco había procurado acercarse a ninguna de ellas con intenciones amorosas. Las de su clase no eran de su gusto, y para las de rango superior él estaba colocado en muy baja esfera, un mozo de caballeriza. Él era joven, no tenía mala figura, su color blanco, impuro, sus ojos de ese color azul claro que el vulgo llama zarco, su cabello de un rubio pálido y su cuerpo esbelto y vigoroso le daban una apariencia ventajosa, pero su ceño adusto, su lenguaje agresivo y brutal, su risa aguda y forzada tal vez lo habían hecho poco simpático a las mujeres. Además, él no había encontrado una bastante hermosa a quien procurar ser agradable. Por fin, cansado de aquella vida de servidumbre, de vicio y de miseria, el zarco huyó de la hacienda en que estaba, llevándose algunos caballos para venderlos en la tierra fría. Como era de esperarse, fue perseguido, pero ya en ese tiempo, al favor de la guerra civil, se había desatado en la tierra fría, cercana a México, una nube de bandidos que no tardó en invadir las ricas comarcas de la tierra caliente. El zarco se afilió en ellas inmediatamente y desde luego, y como si no hubiera esperado más que esa oportunidad para revelarse en toda la plenitud de su perversidad, comenzó a distinguirse entre aquellos fascinerosos por su intrepidez, por su crueldad y por su insaciable sed de rapiña. Era el año de 1861 y organizados los bandoleros en grandes partidas, perseguidos a veces por las tropas del gobierno, pero atraídos más bien por la riqueza de los distritos azucareros del sur, de México y de Puebla, penetraron en ellos sembrando el terror en todas partes, como lo hemos visto. El zarco era uno de los jefes más renombrados y las noticias de sus infames proezas, de sus horribles venganzas en las haciendas en que había servido, de su fría crueldad, de su valor temerario, le habían dado una fama espantosa. Obligar a las tropas liberales por un error lamentable y vergonzoso a aceptar la cooperación de estos bandidos en la persecución que hacían al fascineroso reaccionario Márquez en su travesía por la tierra caliente, algunas de aquellas partidas se presentaron formando cuerpos irregulares pero numerosos, y uno de ellos estaba mandado por el zarco. Estos, entonces y durante los pocos días que permaneció en Cuernavaca, fue cuando conoció a Manuela, que se había refugiado con su familia en esa ciudad. El bandido ostentaba entonces un carácter militar, sin dejar por eso los arreos vistosos que eran como característicos en los ladrones de aquella época, y que les dieron el nombre de plateados, con el que fueron conocidos generalmente. La joven, cuyo carácter parecía estar en armonía con el del bandido, al ver pasar frente a sus ventanas aquel cuerpo de gallardos jinetes, vistosos y brillantes, y al frente de ellos montado en soberbio caballo y cargado de plata hasta el exceso al joven y terrible bandido, cuyo nombre no había sonado en su oído sino con el acento de terror, se sintió atraída hacia él por un afecto en que se mezclaba la simpatía, la codicia y la vanidad en su punzante y sabroso filtro. Así nació una especie de amor extraño en aquellas dos almas hechas para comprenderse. Y en el poco tiempo
que el Zarco permaneció en Cuernavaca, logró ponerse en comunicación con Manuela y entablar con ella relaciones amorosas que no llegaron, sin embargo, por las circunstancias, al grado de intimidad en que las vemos en Yautepec. El general González Ortega, conociendo el grave error que había cometido, dando cabida en sus tropas a varias partidas de plateados, que no hicieron más que asolar las poblaciones que atravesaba el ejército y desprestigiarlo, no tardó en perseguirlas, fusilando a varios de sus jefes. Para salvarse de suerte semejante, el Zarco se escapó una noche de Cuernavaca con sus bandidos y se dirigió al sur de Puebla, en donde estuvo por algunos meses ejerciendo terribles depredaciones. Por fin, los plateados establecieron su guarida principal en Xochimancas, y el Zarco no tardó en saber que Manuela había vuelto a Yautepec, en donde residía con su familia. Naturalmente procuró desde luego reanudar sus relaciones apenas interrumpidas y pudo cerciorarme de que Manuela lo amaba todavía. Desde entonces comenzó esa comunicación frecuente y nocturna con la joven, comunicación que no era peligrosa para él, dado el terror que infundía en su nombre y dada también las inteligencias que cultivaba en la población, en donde los bandidos contaban con numerosos emisarios espías. Entre tanto, sus crímenes aumentaban de día en día. Sus venganzas sobre sus antiguos enemigos de las haciendas eran espantosas, y el pavor que inspiraba su nombre había acobardado a todos. Los mismos hacendados, sus antiguos amos, habían venido temblando a su presencia a implorar su protección y se habían constituido sus humildes y abyectos servidores. Y no pocas veces él, antiguo mozo de estribo, había visto tener la brida de su caballo al arrogante señorón de la hacienda, a quien antes había servido humilde y despreciado. Semejantes venganzas y humillaciones fueron harto frecuentes en esa época, gracias a la audacia y número de los bandidos, cuyo poder era ilimitado en aquella comarca infortunada, y gracias más que todo a la impotencia del gobierno central, que, ocupado en combatir la guerra civil y en hacer frente a la intervención extranjera, no podía distraer a sus tropas para reprimir a los bandidos.